Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 6 y vamos a realizar el trabajo autónomo número 1 del segundo parcial. Los estudiantes son Henry Calderón, Cristian Flores, Jauner Galarza. y la hora es 7:09. Buenas tardes, mi nombre es Henry Calderón y el problema a tratar es: el carrete de la figura es jalado de 4 modos, como se muestra. Este es el caso número 1. Bueno, existe suficiente fricción entre el piso y el carrete para que este rodee sin deslizamiento. Primero, resuelva analíticamente el caso 1 de tal manera que encuentre una expresión en términos de la fuerza aplicada F, el radio interior y exterior del carrete, respectivamente R pequeño y R grande, la masa del carrete y el ángulo θ que forma la cuerda con horizontal. Para A, calcular la aceleración del centro de masa. Para B, calcular la fricción. Y para C, determinar el sentido de giro del carrete. Bien, en el caso número 1 tenemos que el carrete es alado por la fuerza F. Tenemos que tiene un R mayor y un R menor. Tenemos que el peso va en sentido hacia abajo y la normal para arriba porque está en contacto con la superficie. Por lo que nos damos cuenta que el carrete va a tender a girar para el lado derecho, tomamos positivo en sentido horario. Luego realizamos las sumatorias de fuerzas en X, lo cual va a dar masa por aceleración del centro de masa, y nos damos cuenta cuáles van en sentido positivo y cuáles van en sentido negativo. En el sentido positivo tenemos F coseno de θ, que es la componente en X de la fuerza, y en el sentido positivo tenemos la fuerza de fricción que va al mismo sentido del movimiento. Igualamos a masa por aceleración del centro de masa y despejamos F de la fuerza de fricción. Nos mantenemos aquí y nos vamos a dirigir en la sumatoria de fuerza, en la sumatoria de torque. Bueno, ahora para sumatorias de torque tenemos que la sumatoria de torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Tenemos que recordar que tenemos que la aceleración angular va a ser igual a la aceleración del centro de masa sobre el radio. En sumatoria de torque tenemos la fuerza, que es la F por el radio, menos la fuerza de fricción por R, que es la que está acá. Y igualamos al momento de inercia de este, que es 1/2 de m por r al cuadrado. Y tenemos que la aceleración angular va a ser esto, lo cual lo vamos a reemplazar aquí. De acuerdo a esto, despejamos, se nos va los radios, nos queda un radio, y despejamos la fuerza de fricción. Ponemos la fuerza de fricción, lo que sacamos aquí, lo ponemos en este lugar. Y procedemos a despejar la aceleración del centro de masa. En aceleración del centro de masa nos queda 2/3 de la fuerza sobre la masa por R menor menos R mayor coseno de θ sobre R. Una vez tenida la aceleración del centro de masa, procedemos a esta ecuación, reemplazarla en esta que estaba aquí, donde dice aceleración del centro de masa, reemplazamos esto y se nos eliminan las masas. Como puede ver, aquí hay una m y acá hay otra m. Va a tender a simplificarse. De esta manera vamos a encontrar la fuerza de fricción y simplificamos hasta lo que se pueda, y nos queda que la fuerza de fricción va a ser igual a F por 1/3 del coseno de θ más 2/3 del radio menor sobre el radio mayor. De esta manera hallamos la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción. Ahora lo que nos pregunta es hacia qué sentido va a ir el carrete. Nos podemos dar cuenta que, de acuerdo a esto, el coseno de θ va a depender de θ, que es el ángulo, y R y R mayor van a depender de los radios, que no van a ser negativos. Como sabemos, no van a ser negativos. Tenemos dos números que, por lo que vemos por el signo, son positivos, por lo cual esto nos da un número positivo, y de acuerdo a eso concluimos que la fuerza de fricción va a ser positiva.
Y esto es lo que yo deduje en un principio, que va a ser positivo porque va en sentido del movimiento del carrete. Gracias. Ya, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Flores y yo voy a explicar el ejercicio número 2. Bueno, en el ejercicio número 2 nos pide identificar, como en el ejercicio número 1, la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción. Y también ver a dónde va el movimiento, si es que gira de esta forma o gira de la contraria. Bueno, tenemos este gráfico en el cual nos dice que la fuerza va a mover el disco, con lo cual la fuerza de fricción sería opuesta al movimiento, ya que nos dijo que tenía una fuerza de fricción necesaria para que ruede. Bueno, utilizamos la sumatoria de fuerzas en X. Como vemos, la fuerza es masa por aceleraciones, y ponemos las dos fuerzas, ya que las dos están yendo para el mismo lugar, y tenemos el eje de referencia así, de esta manera. Sacamos esta fórmula y seguimos con la sumatoria de torque, y tenemos este eje de referencia, con lo cual vemos que los dos son negativos, ya que este torque sería para la parte contraria, y lo mismo para el otro. Entonces tenemos menos y menos, y podemos reemplazar aquí y sacamos que la aceleración centro de masa es menos 2 el radio por la masa, y todo esto multiplicado por la fuerza, por la R menor, más la fuerza de rozamiento por la R grande. Entonces, esto sería la aceleración centro de masa que nos piden en el inciso A. Bueno, en el inciso B, si poniendo esta fórmula de aquí, acá, podemos ir reemplazando, nos da que la fricción es la fuerza multiplicado por la fuerza por R, la multiplicación de los dos radios, menos 1. Listo. Y finalmente tenemos que ver si es que para dónde va el movimiento, si es que va a favor de las manecillas del reloj o en contra. Bueno, como podemos ver aquí en el gráfico, el omega es un vector. Entonces, si es que fuera para allá, como nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, si es que fuera para allá, tuviera que tener un negativo, y si es que fuera para acá, como estamos poniendo un eje de referencia, tuviera que ser positivo. Entonces realizamos los respectivos cálculos con una ecuación de MRU, donde W, y tenemos que la W inicial es 0 por conveniencia. Entonces solo nos quedaría 2 alfa, aceleración angular, y X y 2 siempre van a ser positivos. Entonces dependerá la W, la velocidad angular, netamente de la aceleración angular. Y aquí, como podemos ver, reemplazando la aceleración el centro de masa, tenemos que saldría menos, y la masa nunca puede ser negativa. Aquí tenemos fuerzas y radio, así que ninguna va a ser negativa, y por este signo se hace negativo. Y como podemos ver aquí, como dependía de la aceleración angular, la velocidad angular va a ser negativa, y por lo tanto se va a mover en contra de las manecillas del reloj. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Janner Galarza y a continuación les voy a explicar el caso 3 y el caso 4. Para el caso 3, al igual que en los casos anteriores, tenemos la misma figura, pero esta vez la dirección de la fuerza es hacia arriba. Si la dirección de la fuerza es hacia arriba, se nos va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, empecemos. Tenemos primero la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración al centro de masa. Entonces, la componente en F sería la componente de F por el coseno de 90, que es igual a 0, resultando de esta ecuación que la fricción es igual a la masa por la aceleración al centro de masa. A continuación, vamos a encontrar por medio de la sumatoria del torque lo que es la fuerza. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerza y torque es igual a la inercia por la aceleración angular. En este caso tenemos nuestras fuerzas, que es por nuestra dirección, que la consideramos por acá positivo. Tenemos que nuestra fuerza aquí es negativa, porque este movimiento sería positivo, y la fuerza que contiene un movimiento contrario a nuestro sistema de referencia. Es decir, que tenemos menos la fuerza por el radio interior, por el seno de 90, el seno de 90 es igual a 1, menos la fricción por el radio mayor, y eso es igual a 1 medio de la masa
por r al cuadrado por la aceleración angular. Nosotros aplicamos esto porque estamos considerando que es un cilindro hueco, tenemos que esta constante, 1/2 de mr al cuadrado. Bueno, luego, como esto vale 1, es menos f por radio pequeño, menos la fricción por radio mayor. Eso es igual a 1/2 de mr al cuadrado, y nuestra aceleración angular es igual a la aceleración centro de masa sobre el radio. Radio con radio al cuadrado será, nos queda este radio pasa a dividir a la siguiente parte, este radio también se elimina, entonces nos queda menos f por radio menor sobre radio mayor, menos fricción, ya que se eliminaron nuestros radios, y eso es igual a 1/2 de la masa por la aceleración centro de masa. Entonces, despejando esto y recordando que la fuerza de fricción es simplemente masa por la aceleración centro de masa, nos va a quedar que este valor de aquí, que la fricción en este caso sería igual a menos la fuerza 2 veces el radio sobre 3 veces el radio mayor. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos nosotros tenemos nuestra ecuación número 1 aquí y tenemos nuestra ecuación número acá. Entonces vamos a ver cómo encontramos este valor. Este valor lo encontramos al realizar una suma de ecuaciones. La suma de ecuaciones colocamos en sus respectivas filas y hacemos lo siguiente. Entonces queda esto pasa igual. Este y este se nos elimina y esto es igual. La suma de estos nos da 3/2 de la masa por la aceleración centro de masa. Entonces, pasando esto para acá, nos va a quedar que menos la fuerza sobre la masa por 2 veces el radio menor sobre el 3 veces el radio mayor sobre la aceleración centro de masa. Reemplazando acá, es lo que tenemos, y esas son las dos ecuaciones que nos quedan. Para el caso 4, tenemos la misma figura, pero esta vez tenemos la fuerza en línea recta. Consideraremos igual que el movimiento es positivo hacia este lugar. Entonces vamos a realizar el mismo proceso. Primero las sumatorias en fuerzas en X, donde es igual a la masa por la aceleración centro de masa. Entonces tenemos que nuestra fuerza, que es positiva, ya que está al igual que nuestro sistema de referencia al movimiento, menos la fricción, es igual a la masa por la aceleración centro de masa. Listo. Entonces tenemos que vamos ahora a pasar a la siguiente ecuación. El torque, la sumatoria de fuerza en torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces tenemos que la fuerza por el radio menor menos la fricción por el radio mayor es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular, que dijimos que es la aceleración por centro de masa sobre el radio. Luego con radio se va. Ahora el radio que nos queda aquí lo pasamos a multiplicar. Entonces queda fuerza por el radio menor sobre el radio mayor menos la fricción sobre el radio mayor, esto se simplifica, es igual a 1/2 de la masa por la aceleración por el centro de masa. Y entonces queda la fuerza por el radio menor sobre el radio mayor menos la fricción es igual a 1/2 de la masa por la aceleración de masa. Entonces la fricción va a ser igual a F, o sea, a la fuerza, menos la masa por la aceleración centro de masa. Entonces nosotros, utilizando esta información que tenemos acá, podemos reemplazar acá. Entonces tenemos que nuestra fricción es igual a 1/2 de la masa por la aceleración centro de masa por Fr sobre R. Entonces nosotros vamos a tener aquí, despejando esto de aquí, vamos a llegar a que la fuerza más la fuerza por el radio mayor sobre el radio menor sobre el radio mayor es igual a 3/2 de la masa por la aceleración centro de masa. Entonces nosotros acá agrupando tenemos la siguiente expresión, que la aceleración centro de masa es igual a 2 veces la fuerza sobre 3 más 2 veces la fuerza por el radio mayor sobre 3 veces el radio mayor, multiplicando la masa. Entonces tenemos que la aceleración centro de masa es igual a 2 veces F sobre 3m, multiplicando a 1 más el radio menor sobre el radio mayor. Entonces, teniendo esa expresión, podemos continuar de nuevo en la ecuación que teníamos acá, reemplazando lo que es aceleración centro de masa, teniendo que la fricción es igual a la fuerza menos la masa, multiplicado ahora por nuestra expresión anterior, que es 2 veces la fuerza sobre 3 veces la masa, multiplicado por 1 más el radio menor sobre el radio mayor.
Realizando la operación matemática tenemos que la fricción es igual a F menos 2 veces 2/3 de F multiplicando a 1 más el radio menor sobre el radio mayor, dándonos al final que la fricción es igual a la fuerza que multiplica a 1/3 menos 2 veces el radio mayor menor sobre el radio mayor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Como puede ver, hemos terminado de explicar todos los ejercicios y eso es todo el video. Muchas gracias.